mesa, el profesor Enrique Contreras. ¿Qué nos tienes para hoy? Pues hoy un tema que le interesa a toda la afición mexicana, sin duda, independientemente al equipo que le vayan. Tenemos a la selección mexicana, esta lista de 60 convocados que ha hecho mucho ruido, pero que nos va a dar tema para hablar sobre cómo elegir a los jugadores de tu equipo o a los jugadores de esta selección. 23 van a ser los que van a disputar el Final Four, 23 nada más de estos 60, entonces vamos a ver y haremos nuestra propia selección aquí en el estudio y allá en casa a ver qué opinan ustedes. Me parece que es un buen ejercicio para hablar de fútbol. En esta selección, el Jimmy Lozano, que bueno, ya es el elegido y que también ha tenido ya sus momentos buenos, sobre todo en los Olímpicos y con la Copa de Oro, bueno, pues ahora viene ya otro tipo de enfrentamientos donde va a tener que sacar lo mejor de sí. Para elegir a los jugadores hay que basarnos en los 4 pilares. Uno de ellos es la parte física y Quiñones es un jugador que está muy por encima físicamente de muchos de nuestros delanteros nacidos en México. También los 4 pilares de estos jugadores tienen que ver con la parte técnica. Por ejemplo, Alvarado es un jugador que tiene una capacidad técnica que tiene una excelente relación con el balón. En la parte táctica, ¿en qué se debe de fijar un seleccionador nacional? Pues cómo te puede funcionar X jugador en las fases de ataque-defensa, en las transiciones, en el balón detenido a favor o en contra. Y entonces, esa facilidad que te da para manejar a los jugadores, es por eso que lo eliges. Y en la parte mental, sin duda, el liderazgo, la experiencia, la ecuanimidad, el trabajo de equipo, el que sea disciplinado, todo eso conlleva que estos 4 pilares sean en los que tú te tengas que basar cada vez que eliges un jugador. Por ejemplo, esta lista de 60 jugadores tiene a Memo Ochoa, a Julio González, siempre en el orden que los voy nombrando, es como su servidor los elegiría. Luis Malagón, Toño Rodríguez y por último Carlos Acevedo, un jugador que ha estado lesionado y que ha tenido ha recibido muchos goles en contra. Y no juega muchos minutos. No juega muchos minutos. Hay otros porteros que no están nombrados, pero que están ahí ya empezando a aparecer. Carlitos Moreno, Andrés Sánchez, que no es tan joven, pero que también es otro de los mexicanos destacados. Raúl Rangel, el Tala Rangel, que viene empujando muy fuerte. Y Fernando Tapia en Querétaro, otro de los jugadores que tienen futuro para esta selección. Bien, yo elegiría para este Final Four, los de los 23 jugadores, a Memo Ochoa, a Julio González, a Luis Malagón. Ustedes ahí en casa vayan eligiendo por posición a ver quiénes les gustan. En defensa tenemos a César Montes y a Juan Vázquez, que actualmente juegan en Europa. Y luego tenemos jugadores como Jesús Angulo, que tal vez un jugador muy bueno en defensa, le falta un poquitito de estatura. Víctor Guzmán de Monterrey también está jugando muy bien. Israel Reyes, que ha estado jugando el lateral por la derecha en América, está considerado como de los centrales. Jesús Orozco Chiquete, que también poco a poco se está consolidando con el Guadalajara. Y después Alexis Peña, que hoy es capitán del Necaxa, que tiene buen juego aéreo, buen despeje, pero le falta un poco de trabajo en la pierna izquierda. Ramón Juárez, que cada vez que lo pone América de titular trabaja bastante bien. Estuvo en el San Luis, sin embargo todavía no logra consolidarse, sin embargo es muy joven. Rafa Fernández de los Cholos de Tijuana también tiene ciertas condiciones. Gilberto el Tiva Sepúlveda hoy está lastimado, pero es un jugador que en lo futuro puede ser considerable. Alan Montes, el hermano del César Montes, que está ahora de titular haciendo pareja con Alexis Peña, también es un jugador que en el futuro puede ser considerado, sobre todo por su estatura. Yo, para este Final Four, Johan Vázquez, César Montes, Jesús Angulo y Víctor Guzmán. Ahí puede haber algunas dudas, ¿no? Jesús Gallardo, Gerardo Arteaga en las laterales, también detrás de ellos hay estos jugadores, por ejemplo, Omar Campos, que está en Estados Unidos en la MLS, pero que había venido haciendo buenas campañas con el Santos. Cristian Calderón, el Chicote. Chavita Reyes, que no está nombrado en esta lista de jugadores, y el Osby Rodríguez, que está en el León, ¿no? Por el lado derecho, si ustedes se fijan, Jorge Sánchez, que es uno de los más gustados, sobre todo por el técnico. Julián Araujo, que también lo elige regularmente el Jimmy Lozano. Kevin Álvarez, que ha tenido sus altibajos con América, desde que cambió de Pachuca a América, ha modificado un poco su rendimiento. Brian García, que ya tiene 4 torneos, sobre todo con Nacho Ambriz en su momento en Toluca, dio grandes partidos.
Por otro lado, Rodrigo Huescas, que es un jugador con mucha proyección, joven, fuerte, ida y vuelta, ¿no? intenso, Ida y vuelta. con buenas decisiones. Todavía no tiene participación en selección. Eric Aguirre, que normalmente juega por izquierda, pero es derechísimo. No tiene pierna izquierda, no tiene centro con izquierda, sin embargo juega por el lado izquierdo. Alan Mozo, pedido por muchos, es un jugador que tiene altibajos, pero que es un jugador que puede competirles a estos que ya están ahí. Que no está en la lista. No está en la lista. Los de azul no están en Muy lista bien, para que está los de bien. casa sepamos, ¿no? Claro. Vámonos ahora con los medios de contención. Indiscutible por encima de todos, Edson Álvarez. Por ahí un poquito y que se está quedando Luis Romo, pero es un jugador confiable porque te puede jugar varias posiciones. Y ya veremos, estos dos los vimos en la Copa de Oro anterior, la verdad es que trabajaron bien. Eric Gutiérrez, desde que está en Chivas, ha ido de menos a más. Le costó mucho el inicio, pero también cada vez encuentra un mejor ritmo. Jonathan Dos Santos, que hizo un gran torneo el pasado con América y hoy está considerado. Eric Lira, también ahora que trabaja como un central, ahora sí por el carril central, como un líbero. Omar Gobea, que trabaja ya de 5 en Monterrey, ayer lo vimos en el partido contra Cholos. Y luego vemos a Fidel Ambriz, que está en la lista, pero está lastimado por el quinto metatarsiano. A mí me sorprende que no esté Ulises Rivas, que lleva 3 goles, que también es asistidor, que está siendo un jugador importante en el medio campo de Pumas. Y Aldo Rocha, un jugador de 31 años, que fue bicampeón, que a lo mejor no está en su mejor forma y que ha tenido ciertos altibajos, sobre todo este torneo, me parece que es de los jugadores que deberíamos tener. Yo escogería para mi Final Four de los 23 jugadores a Edson Álvarez y a Luis Romo por encima de los demás. Pudiera ser Jonathan Dos Santos con Luis Romo, pero Luis te da ser mixto y te da meterse como central, cosa que no hace Jonathan Dos Santos. Aquí hablamos hace rato de los contenciones, ahora vamos a hablar de los jugadores mixtos. En este 4-3-3 que utiliza el Jimmy Lozano, vemos a Luis Chávez, Eric Sánchez. Son dos jugadores, les llamo mixtos o interiores porque lo mismo defienden que atacan. Son jugadores mixtos. Orbelín Pineda, Sebastián Córdoba. Después tenemos a jugadores como Carlos El Charly Rodríguez, que ha estado haciendo un muy buen torneo con el equipo Cruz Azul. Víctor El Pocho Guzmán, que estaba en la baja y ha subido también su rendimiento en este torneo con las Chivas. Marcel Ruiz, que tiene 4 torneos siendo muy regular, con mucha calidad, mucha capacidad técnica, pierna izquierda, pierna derecha. Jordi Cortizo, que es un gran revulsivo ahí en el medio centro del ataque. Fernando Beltrán, que lo mismo puede jugar por izquierda que por derecha, es un jugador que está un pasito atrás de estos que dijimos. Rodrigo López, que viene trabajando bastante bien desde Querétaro y en los Cholos de Tijuana. Denzel García, que en mi opinión no tendría que estar en esta lista, sin embargo está ahí, es un jugador muy joven que tiene mucho futuro, pero no tiene tanto presente. Pavel Pérez, que ha sido regular en Chivas, pero me parece que Alexis Gutiérrez de Cruz Azul está muy por encima de Denzel García, y Juan Pablo Vigón, muy por encima de Pavel Pérez, en mi humilde opinión. De aquí yo escogería para mi lista de 23, escogería a Luis Chávez, Orbelín Pineda, a Eric Sánchez y a Sebastián Córdoba. Ustedes en casa, ¿a quiénes escogerían de estos jugadores en el 4-3-3 que al final vamos a ver? En los delanteros extremos, Julián Quiñones por el lado izquierdo. Ajá. Ahí le siguen Diego Lainez, que está haciendo grandes torneos y partidos con el equipo de Tigres. Alexis Vega, irregular, pero que está considerado por el técnico. César Huerta, que ha perdido la brújula, sobre todo en los últimos meses. Marcelo Flores, que tiene cambio de ritmo, tiene encare, pero todavía no tiene esa madurez de la toma de decisiones. Jordan Carrillo es un jugador que trabaja bastante bien, que ya estuvo en Europa, es muy joven y lo tienen considerado. Para mí, Brian El Cotorro González de Pachuca, yo lo tendría como mejor opción, y Raimundo Fulgencio, que a lo mejor no es de 95 minutos como revulsivo, me parece que ya tiene números y ha hecho buenas cosas con el Atlas. Irving Lozano, indiscutible, por encima de algunos en la parte del delantero extremo por derecha. Roberto Alvarado, que en Chivas juega ahí, yo no creo que en esta selección vaya a jugar ahí, ahorita lo explico por qué. Uriel Antuna, que digamos lo que digamos, es un jugador que tiene desequilibrio, es un jugador que cada vez es más maduro. Ociel Herrera, que está creciendo poco a poco, cada vez gana más minutos en Tigres. Juan Pablo Domínguez en Toluca es un jugador con encare, con llegada al gol, con disparo de media distancia. Diego Medina en Santos ha sido muy regular en los últimos 2 torneos, pero también le falta, en mi opinión, mayor madurez para estar en esta lista, ¿no? Para mí, Jesús Hernández, el primo de Pachuca, es un jugador que heredó lo del Tecatito Corona y que cada vez es más regular en este equipo, ¿no?
Yo escogería a Quiñones por encima de todos los de la izquierda, Irving Lozano, Roberto Alvarado y Uriel Antuna para pasar a Roberto Alvarado por el lado izquierdo. Serían mis 4 jugadores para mi lista Diego Lainez lo deja fuera, profesor. Sí, porque Alvarado es mejor jugador, sin duda, sin duda. Santi Jiménez, Henry Martin, después de estos dos que son, me parece, los mejores, pero ya veremos, en las opiniones hay muchas. Raúl Jiménez, que sí está considerado, pero no ha logrado volver a ser lo que en algún momento fue. El Memo Martínez, que ya mostró en 2 equipos que puede hacer goles y me parece que está en etapa de consolidación. El Gacelo López, que en Tijuana mostró buenas cosas, lo llevaron a Toluca y poco a poco se ha ido consolidando. Edu Aguirre me parece que en Santos y cuando lo han puesto en el Atlas por dentro trabaja bastante bien. Ricardo Monreal, que ha estado jugando por fuera en el Necaxa, está jugando bien ese chavo. es un jugador con mucho presente y mucho futuro por delante, muy fuerte, de muy buenas condiciones. Estos son los 60 jugadores. ¿Cómo? ¿Y no está Cowell? No está Cowell. ¿Por qué? Y Brian, el que juega en Monterrey, dijo, es que a mí nunca me dijeron qué querían conmigo, por eso elegí Estados Unidos. Pero me extraña, Ahí paramos, Cowell. productor. Vamos de los que yo fui nombrando que dejarían cada ¿Ya tenés los posición, 23 ahí? aquí están los 23. Es una opción de selección. Ustedes en casa, seguro, Claro, y aquí en el panel tendrán la suya. Memo Ochoa, Julio González y Luis Magallón en la portería. En ese orden, Johan Vázquez, Jesús Angulo, César Montes, Víctor Guzmán. Por derecha, Jorge Sánchez, Julián Araujo. Por izquierda, Gallardo, Arteaga. En la contención, Edson Álvarez, Luis Romo. Mixtos, Luis Chávez, Orbelín Pineda, Sebastián Córdoba, Eric Sánchez. Irving Lozano, Uriel Antuna. Julián Quiñones, Roberto Alvarado. Y al frente, el Santi Jiménez, Henry Martin. Serían los jugadores que yo escogería 23. para mis 23. Seguro vamos a diferir en 4 o 5 y en casa podremos diferir en 3 o 5 también. ¿Sí? Que Charlie ninguno de ellos Rodríguez. sería injusto Claro, y poderlos llamar. El Guti Gutiérrez está Y jugando el de Toluca, bastante bien. Marcel Ruiz está Marcel jugando Ruiz. Y el bien. Pocho ¿Quiere bien? Guzmán también. El Pocho Guzmán también. Y además con gol. Está de líder de goleo, un tipo que no es eje de ataque. Porque mete muchos penales. Sí, sí. Y a mí me gustaría redondear esta pequeña exposición, Peña, si nos corres la penúltima diapositiva, si nos haces favor. ¿Sabes dónde Para no veo? recordar a la gente El lateral derecho no hay. en qué se basa un director técnico. Un director técnico para elegir a los jugadores tiene que pasarlos por una criba, por un filtro que se llama, con la parte física, Ahí está. la parte técnica, la parte táctica y la parte mental. Es decir, por ejemplo, teníamos la duda, ahí la paramos, productor, Lainez y Roberto Alvarado. En la parte física me parece que están muy similares, muy similares. En la parte técnica, también muy similares. En la parte táctica, me parece que Lainez te puede jugar una posición. Y el caso de Alvarado te juega por derecha, por izquierda y de interior. Y de interior. Sí, exacto. Y de interior. Ahí Y es la algunas veces diferencia. lo han puesto como 9. Algunas veces, para mí... Sí, es pero un una jugador- cosa es que lo ponga y otra cosa es que rinda, ¿eh? No, pero en las otras 3 sí te rinde. De interior te rinde perfectamente. Y si no, preguntemos en el Cruz Azul campeón. Y lo llevaron al Mundial y no jugó un minuto. Otra. Tiene más recorrido que Lainez en el aspecto de experiencia, de madurez. Y Lainez tiene mucho futuro y lo está mostrando con Tigres. Y es explosivo Lainez. Pero sí me parece que, por ejemplo, ya al hacer un filtro en los pilares, te equivocas menos al elegir. Porque En el mental están muy semejantes. Hacia la baja. pero los dos. dejas de elegir, o sea, yo pongo esto para enseñarle a la gente, a los que dirigen sus equipos, a los que están en casa, que les gusta mucho el fútbol, que a veces elegimos por emoción. Aquí ya no elegimos por emoción, porque esto es lo que sustenta un jugador. Hemos visto, por ejemplo, Alexis Vega es buenísimo en los 3 primeros. Y en la parte mental, cuando se ha distraído, pero es de ambiente. cuando se ha distraído, ha dejado de ser un gran jugador, cuando se ha distraído. Pero eso no le quita ser bien. Pero entonces, si fuéramos una silla con 4 patas, ya cojeo de una pata. Entonces, por eso digo, los 4 pilares son muy importantes para elegir a nuestros jugadores en un equipo, en una selección, y es lo que yo les recomiendo a todos los que les encanta el fútbol para elegir a sus jugadores. Perfecto, profesor Enrique Muy buena, Contreras. muy buena. Hoy la selección, así la convocatoria. Hacemos la pausa y ya volvemos.